Listo, chicos, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Y ya aprendí esto, pero... bueno, sí, me veo bien. Bueno, más o menos oscuro. Bueno, entonces la temática de hoy no es tan extensa. Por eso estaba haciendo un poquito como la maña para ver si llegaba al resto, pero bueno, ya entendiendo las causas, ni modo. No sé, de pronto pues las de Gabriel. Bueno, vamos a identificar un tipo de evento que es bastante llamativo, que son las carreras de observación. No sé si alguno de ustedes haya tenido la posibilidad de estar en una de ellas, para que nos cuente. Sí, profe. Sí, Orlando, sí. Esa. ¿Has estado dentro de la logística o has estado como participante? Bueno, he estado en los dos, digamos que en Desde los dos, los dos puntos. puntos. Sí. Uh-huh. Como participante, pues me parece que es un tipo de evento muy divertido. Le permite a uno ser muy creativo, dependiendo obviamente del tipo de pruebas que se coloquen. Y también he estado en el tema de... Deme un momentito, espera. Sí, estaba haciendo una cosita aquí. Digamos que desde el otro bando, por decirlo de alguna forma, que es el tema de organización, me parece que para que haya éxito en ese tipo de eventos, es necesario que uno sea muy creativo, pero también muy organizado, Ajá. porque no dejas que las cosas, digamos, no las trabajas como es, pues sencillamente se te puede salir un poco de las manos dependiendo del número de personas que participen. Ajá, exacto. ¿Sí? El tema de la organización y de la logística en este tipo de eventos de carreras de observación, precisamente por los elementos que tú estás usando y por la cantidad de pruebas que se puedan llegar a desarrollar adicional al número de personas que vayan a participar, pues hace más o menos complejo el tipo de carrera de observación. Adicional a que debes tener muchos elementos también de prevención por, por protección de los participantes, ¿no? Sobre Exacto. todo en el tema, por ejemplo, de desplazamientos, del mismo sitio que vayas a escoger para la carrera de observación, revisar que pues los espacios donde se vayan a desarrollar no sean espacios que puedan llegar a ser lesivos para los Uh-huh. participantes en algún momento. También el tipo de participantes, si tú estás trabajando con jóvenes, pues es diferente a que trabajes con adulto mayor y eso pues genera también otra, entre comillas, normatividad que se debe estar estableciendo a la hora de la logística del evento. Pues eso es lo Uh-huh. que Así. sé y pues creo que es por ahí, Eres no sé. especialista. Eres especialista en Bien. carreras de observación. No, especialista, no, para nada. O sea, a mí póngame a bailar nomás y ya. No, sino que o fueron unas experiencias bastante significativas porque si recuerdas que es un tanto complejo, ¿no? Así como es desde este lado como participante algo muy divertido, algo que genera pues unos espacios de concientización, obviamente de toma de decisiones, de resolver situaciones, ¿cierto? Problemas. Pues Sí, está el profe. otro lado que es la complejidad con respecto a toda la gestión que debe realizarse para que pues ese efecto resulte, ¿no? O se genere. Sí, para que sea exitoso sí es importantísimo tener muchos aspectos en cuenta. Exacto. Entonces, bueno, bien Orlando ahí, para que nos ayudaras un tanto. Bueno, yo no le pregunté a Michael si sabía o conoce que es una carrera de observación, Creo que nunca había escuchado eso. ¿no? Bueno, de lo que te has perdido, bueno. Yo por la recreación conozco este tipo de eventos, si no, creo que también estaría en las mismas.
Y he estado en las dos, también en las dos partes. Sin embargo, he estado dentro de la logística, no como organizadora, porque creo yo que eso tiene un nivel de planeación bastante complejo, pero sí en la parte de ser guía con respecto a los grupos que estaban participando. ¿Sí? De hecho, es un tipo de evento que gusta muchísimo a nivel organizacional. Entonces, hay varias empresas que crean este tipo de circuitos para generar, pues, obviamente unos resultados de socialización, de trabajo en equipo, ¿cierto? Muy también desde el lado del coaching, para estrechar como esos lazos que a veces son bastante complejos dentro de las organizaciones. Entonces, ¿de qué se trata? En definición, ¿cierto? Significan una serie de recorridos inciertos. Es decir, tienen como una base fundamental unas pistas, ¿sí? Entonces, no sé si alguna vez de pronto, Michael, como el mapa del pirata, ¿cierto? En el cual tiene escondido su tesoro. Y la idea es que a través de ese mapa o a través de ese, por lo general son como cuestionarios, adivinanzas, y tú de una u otra forma generas eh, ubicas todas estas pistas o estos recorridos para llegar, pues obviamente, a ese final que de una u otra forma es gratificante, es compensatorio, vas a encontrar, ¿no? Una serie de recompensas si logras, obviamente, todos los retos. Entonces, deben ser previamente planeados y diseñados, ¿sí? Entonces, como decía Orlando, tienen un nivel de complejidad en la medida en que tú debes prever, ¿cierto? Que estos recorridos inciertos de una u otra forma sean seguros, que estén al aire libre, ¿cierto? Que involucren una serie de lugares, ¿sí? En los cuales obviamente pues hay ubicadas unas pistas, y esas pistas pues tendrán que de una u otra forma generar unos caminos, unos recorridos, obviamente para llegar a ese punto final. Por otro lado tenemos las pistas orientadoras, ¿sí? Entonces todas deben estar encaminadas, todas deben estar como encadenadas, ¿cierto? Para pues de una u otra forma marcar esos caminos. Bueno, una de las condiciones es que sea al aire libre, ¿cierto? Que involucren aspectos de la naturaleza o aspectos de lugares donde pues haya un libre acceso con respecto obviamente a la movilización de las personas, ¿cierto? A nivel peatonal, ¿no? Sin embargo, pues a veces tenemos que utilizar calles, a veces tenemos que utilizar parques, ¿no? Y pues obviamente hay que tener cierto dominio o cierto control sobre el lugar en el que las vas a realizar. Yo tuve la oportunidad de asistir, bueno, sí, de ser como guía de uno de los equipos de, no sé qué ministerio era, a nivel distrital. Y, y la carrera de observación era gigante porque estaba ubicada entre el Palacio de Justicia y, eh, y la calle 26, ¿sí? O sea, sí, el parque, se me olvidó el nombre, 26 con séptima. Al Parque Nacional, eso. Parque Nacional, sí. Al Parque Nacional. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, pues era el recorrido, era gigante. Pero, pues San obviamente, Diego. sí, exacto, en San Diego. Y eh, habían varios puntos, obviamente, del distrito en los que ellos tenían que, pues, buscar las pistas para poder llegar a reunirse en ese punto central, ahí cerca al Parque Nacional. Entonces, ese final era como una actividad de integración, bueno, digamos que era un día pues bastante divertido para ellos porque pues en muchos años no se había logrado, digamos que ese tipo de eventos tan inusual, ¿no?
lo que les digo, pues obviamente pedir el permiso para que estas personas se pudieran movilizar en estos espacios. Obviamente cuando la carrera séptima se empezó a volver muy peatonal, porque la idea era que no se saliera sobre ese escenario. Y pues obviamente el control sobre que no ocurrieran pues accidentes o que de una u otra forma se generaran la dispersión, ¿cierto? Y controlaron tanto, pues por eso tuvieron el apoyo de la caja de compensación familiar, que no me acuerdo en ese momento cuál era. Bueno, no recuerdo. Y pues para poder, digamos que llegar a esa magnitud, además que eran muchísimos funcionarios, o sea, era demasiado. Bueno, es un evento metodológico, ¿sí? Es decir, tiene varios pasos, ¿sí? Y cada uno de esos pasos, pues obviamente dimensiona una serie de objetivos y de retos para el que organiza y administra, ¿cierto? Todo este tipo de eventos. Tiene tienen esencia, ¿cierto? Un lado competitivo, es decir, tú debes organizar equipos de trabajo, ¿sí? Grupos, ¿sí? Que van de una u otra forma arraigados, obviamente bajo una identidad, si tú lo quieres manejar así. Y esto, pues obviamente tiene todo el componente de desafío y reto. Está diseñado o puede ser aplicado para, pues, digamos que todo el componente de los diferentes ciclos a nivel de desarrollo, ¿no? Entonces, niños, población infantil, población juvenil, población adulta, adulta mayor. Obviamente, pues las actividades que realizas con respecto a la aplicabilidad de este tipo de eventos, pues está relacionado a unos intereses, ¿no? Específicos de cada población. Me regalo. Y una última dimensión que posiblemente a veces ni siquiera está valorada, ¿no? Está más como ahí escondidita, ¿cierto? Y que pues para mí es bastante importante y es el resolver, ¿cierto? Situaciones, conflictos, ¿sí? Obviamente el que tenga un reto, el que genere competitividad, pues de una u otra forma involucra procesos cognitivos a desarrollar en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, esto también asume no la complejidad, pero sí la forma en que el ser humano debe hacer una apropiación, ¿sí? De una situación y obviamente con ciertas habilidades y ciertas experiencias incluso, pues puede tomar decisiones sobre ellas. Entonces, no solo para eso, ¿no? Sino que las pistas te generan o involucran este tipo de procesos cognitivos. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo no sé si acá tenía... ¿Por dónde se debe empezar? El primer paso, pues, es elaborar una carrera de observación, ¿cierto? A través de ese objetivo general, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer por ejemplo, si vamos a hacer una carrera de observación a nivel universitario, ¿sí? Pues obviamente debemos crear un objetivo para poder aplicar este tipo de eventos. Posiblemente que vayamos a encontrar, ¿no? Nuestro objetivo es que la población universitaria del programa de cultura física y deporte genere un nivel de integración, ¿sí? ¿Por qué? Porque los de primero no se conocen con los de segundo, o no se conocen con los de cuarto, o los de décimo semestre, ¿sí? Y obviamente pues eso va a generar una identidad, un sentido de pertenencia sobre el programa de cultura física y deporte de la Universidad Inca, ¿sí? ¿Para qué la vamos a realizar? Para que se den estos procesos de socialización, ¿cierto? Y para que haya pues un aumento en el nivel de sentido de pertenencia. ¿Por qué? Entonces, por qué es nuestra justificación, ¿no? Corresponde a esa razón que nos orienta a efectuar pues la actividad y obviamente está relacionada con la edad y el entorno, pues obviamente que rodea al grupo.
Entonces, por lo general, estas carreras de observación tienen unos fines recreativos. Sin embargo, pues también existe que nosotros midamos en estas carreras de observación esas habilidades físicas, esas condiciones físicas, eh, para procesos pedagógicos, ¿no? Se utiliza también en el entorno escolar para generar pues aprendizajes significativos y que están relacionados también con todo el tema dinámico y recreativo. Para el desarrollo práctica de diferentes habilidades como el rastreo y la orientación, que a veces es complejo para nosotros, ¿no? Si a nosotros nos ponen a buscar una dirección aquí en Bogotá, eh, es complejo. Bueno, no sé cómo estén ustedes a nivel de orientación. ¿Fácil o difícil? Digamos, por mi parte es un poco complejo porque realmente conozco muy poco. O sea, no, digamos, si me preguntas cuántas veces he ido al centro, digo como una vez. Entonces, pues, por mi parte, mal. Claro. Admitir. Ay, espérenme un segundo porque no me deja entrar acá a esta pestaña. Ay, no me deja entrar, no me deja admitir a Catherine. ¿Qué pasó? Claro. ¿Y tú hace cuánto vives acá en Bogotá, Michael? Profe, pues, espera, hace como 14 años, yo creo. Más o menos eso estoy aquí en Bogotá. Ok. ¿Y por qué parte de Bogotá sale el sol? ¿Cuál sería el oriente? Yo le digo. No, Como, no, Orlando. como hacia el... Uy, eso es como hacia Monserrate, yo creo. Algo así. Sí, Bien, sí, señor. Michael, bien. Ajá. Son los cerros orientales, sí, señor. Bien, 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 bien. Ahí te salvaste por, por unos kilómetros, años luz. Ujú. Buenas tardes, profe. Hola, Katherine, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. Qué pena contigo la demora. Sí, sí, me contaron que estabas por allá en una, ¿qué? ¿Exposición? En una exhibición, profe. Exhibición, eso. ¿Cómo te fue? Bien, profe, gracias a Dios, muy bien. Ah, bueno, me alegra. Entonces, miren que sí, yo podría hacerles una carrera de observación, ¿cierto? Involucrando pues todo el aspecto orientador, ¿no? Utilizando pues Bogotá. Sin embargo, pues ni siquiera nosotros hemos hecho como ese abordaje, ¿no? Y algo que de pronto pues está visto desde el aspecto social. Entonces, para Caterina, hoy estamos trabajando un tipo de evento que se llama carrera de observación. No empezamos a hacer mucho porque empezamos tardecito. Listo. Entonces, ¿para qué? Esto es uno de los juegos que vimos clasificados como esa función constructora. Es decir, tengo una metodología, ¿cierto? Me dan unas herramientas y yo debo, ¿cierto? De una u otra forma, encaminar para llegar, pues obviamente, a un objetivo, una meta. Entonces tiene una función constructora. Además de trabajar todos estos aspectos psicológicos, ¿cierto? Hablamos un tanto de lo cognitivo, ¿sí? ¿Cómo resuelvo yo entonces situaciones? ¿Cómo resuelvo problemas? ¿Cómo tomo decisiones? Una condición física, ¿no? Porque depende de unos desplazamientos, depende de una condición específica para poder realizar, ¿cierto? Esa carrera de observación. No solo hablamos de desplazamientos, ¿sí? Tú también puedes involucrar dentro de la carrera de observación una serie de retos a nivel físico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, unos predeportivos, ¿no? Unas carreras con costales, bueno, digamos que infinidad de aspectos puedes lograr con cada estación, o el lugar donde hay una pista. Entonces, para ganarse esta pista, ustedes deben hacer X y X y X actividad. Y pues a nivel social, pues el trabajo es infinito, desde la aplicabilidad recreativa,
integradora, desde la aplicabilidad de conocimiento con respecto al otro, de reconocimiento, ¿cierto? De los diferentes grupos, el aprender a ganar, aprender a perder, ¿cierto? Y obviamente pues todos los beneficios que hemos identificado también a lo largo del semestre con respecto a los eventos recreativos, ¿no? A la recreación misma. Entonces, el lugar, ¿sí? Para poder aplicar este tipo de eventos, pues yo debo estudiar, debo saberme al derecho y al revés ese lugar, ¿sí? Yo les hablé de, obviamente, de un rango de calles, ¿cierto? Entre la sexta más o menos. No, sí. No, esa es como sí, la sexta con séptima hasta la 26 con séptima. Entonces, pues el lugar era inmenso, ¿sí? Obviamente, pues teníamos que ir a diferentes oficinas y diferentes departamentos de este ministerio. Eh, obviamente, para nosotros es fundamental utilizar pues espacios que estén al aire libre. Entonces, parques, digamos que, bueno, lo más utilizado son parques, los clubes, digamos que a nivel se me sale la palabra, bueno, a nivel de cajas de compensación familiar, digamos, quienes tienen esa capacidad. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Nosotros, si tenemos el rol más adelante pedagógico, pues desde la educación, pues los colegios, los entornos que tengas pues a nivel escolar, ¿sí? Si somos entrenadores, pues obviamente un campo deportivo, bueno, en fin, digamos que no hay que dejarse de pronto limitar con respecto a los escenarios que tenemos. Sin embargo, tú puedes hacer una carrera de observación a nivel de salón de clases. Que esa hubiera sido lo ideal si tuviéramos la oportunidad de generar estos espacios presenciales. Bueno, sin embargo, aunque tengas como esa libertad de hacerlo en un espacio gigante, pues debe ser limitado, es decir, que puedas tener control sobre todas las variables posibles, incluso el clima, ¿cierto? Si no tengo plan, o sea, si llegase a llover y debo tener un plan B, entonces, ¿cómo va a ser el plan B? Teniendo en cuenta, pues, el objetivo de una carrera de observación. Digamos que este tipo de escenarios en los cuales, pues, obviamente, pues, no tenemos un control sobre todo, ¿no? Bueno, acá nos indican que lo que uno debe hacer es ese estudio previo, ¿sí? Por lo general, pues acá nos dicen que tomar como una evidencia fotográfica, ¿sí? En los cuales, pues, yo voy a realizar la dimensión del terreno que voy a utilizar, ¿cierto? Y de una u otra forma, si tengo que generar como una escenografía, es decir, la idea es que los componentes de esta carrera de observación pues te generen un escenario de imaginación, de fantasía, ¿sí? No en todos los eventos, pues digamos que deben o deben generar, digamos que esta expectativa. Digamos la que yo les menciono, pues no habían, es que yo no sé para qué época fue, pero ellos en los puntos sí daban algo. En cada uno de las oficinas que uno iba sí daban algo, pero no recuerdo qué, la verdad. Entonces no sé si fue para una época como esta, como de Halloween, bueno, no recuerdo. Y pues eso era como la temática, por decirlo así. Entonces, hay muchos de los aspectos que uno en la carrera de observación pues puede dimensionar. Por ejemplo, ¿no? Que tengan como una imagen, ¿listo? Bueno, la trama, ¿sí? El contenido.
La idea es que pues tengamos como ¿cómo les digo yo? Digamos el cuento de hadas, puede ser, eh, el mapa de los piratas, ¿sí? Eh, en esta carrera de observación que les digo, creo yo que era como algo el componente ambiental, si no estoy mal. ¿Mm? Y, y cada vez que se llegaba como a un punto había que decir algo, pero si uno no lo decía, entonces pues ahí ya perdía puntos. Entonces, si tiene un contenido, tiene una imagen, ¿ah? Y todo depende de quién vaya a generar o vaya a crear, ¿cierto? Ese objetivo final. ¿Mm? Entonces acá, ahora se debe dejar fluir las ideas teniendo como base aquella fantasía que inspira y para ello debemos ponernos en el lugar y el nivel de los sujetos, ¿sí? Digamos, si tenemos niños, pues crear una historia, pues va a generar, digamos que un tanto de expectativa, ¿no? De imaginación. Pues la idea es que esto se genere en ese punto de partida, pero que fluya a lo largo de las etapas o de los lugares a los que tienes que visitar y se concluya en el final, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Un inicio, un nudo y un desenlace. Entonces, pues eso todo depende de quién vaya a crear el contenido de esa carrera de observación. Entonces acá nos van a dar unos ejemplos. La primera pregunta se desarrolló con base a las fotografías 1 y 2. Entonces, miren, al laberinto que conduce a la morada de la sabiduría, debes entrar. Con tu sombra, adelante por la puerta custodiada por 32 flores que no se marchitan jamás. Entonces pareciera que tuviera como un componente de adivinanzas, ¿no? Entonces acá está la foto 1, que es la entrada al laberinto, con la sombra por delante, ¿sí? O sea, imagínense el nivel de planeación que saben que de una u otra forma, si es tal hora, pues obviamente la sombra va a estar o por delante o por detrás, ¿cierto? En la foto 2, en la entrada se ve a cada extremo marcado con círculo rojo los detalles de las flores que no se marchitan, ¿cierto? Porque están pintadas ahí en el muro. Entonces, la carrera de observación viene encadenada, es decir, que cada una de las pistas te dé información sobre la siguiente etapa o el siguiente lugar, ¿sí? O sea, tienen un orden. Esto pues con el fin de que lleguen pues a un punto final, ¿sí? Una vez cautivados los sujetos, a través de un rol que deben cumplir en la trama, se desarrollarán las siguientes pistas por medio del encadenamiento de pistas. Estas deben encontrarse pues alrededor sin decirles de forma precisa lo que deben hacer, pero dándole las suficientes herramientas para resolver cada paso por sí solos. Entonces miren que no es decirles o darles unas instrucciones, sino que de una u otra forma definan o resuelvan a través de esas capacidades y esas habilidades pues no tan complejas, ¿cierto? Para poder llegar a esa pista final. Entonces acá creo que la morada de la sabiduría hace referencia a una biblioteca, ¿cierto? Bueno, entonces algo que pues genere reflexión, pero tampoco que uno se quede horas y horas pensando de qué se trata ese lugar, ¿no? Bueno, en este segundo punto, entonces ellos luego de generar estas pistas que los llevó a cierto lugar donde están las plantas que no se marchitan, entonces llegan a esta segunda pista. Busca la forma de aquello que está 2 veces en todo, dividido en 1/8, en cada octavo, dividido en octavos. Y en cada octavo, una flor, dime en total cuántos pétalos son. Entonces, para encontrar la respuesta se debía buscar aquello que está 2 veces en todo. Es decir, la O. Yo nunca hubiera hecho eso.
Como se aprecia en la foto, existe un gran círculo dividido en 8 partes. En cada parte hay una flor con 3 pétalos. Bueno, digamos que tienen acá que descifrar a través de una serie de problemas matemáticos para poder generar ese camino. Entonces, miren en esta imagen, porque debes ver lo que no ves. Este es esta manuscrito. En la esquina, los que estaban ya no están. ¿Cuántos quedan formaditos antes que los hagan cruzar? Entonces creo que son estos círculos que están marcados acá. Bueno, entonces, así una a una, pues las pistas te van marcando ese camino. ¿Qué puede pasar? Que tú puedes marcar varios caminos. ¿Para qué? Para que los grupos pues no se encuentren unos con otros o se acumulen todos en un solo punto. Eso sí se puede realizar. Como varios circuitos. Sin que tampoco generen desventajas unos sobre otros, ¿no? El final. Una vez se han encadenado pues todas las pistas, manteniendo el hilo conductor de la historia, se debe preparar el final de la carrera de observación. Para ello, se deja una pista no muy lejana y que lleve a la resolución de la tarea planteada. En la trama, en el caso del ejemplo, es la determinación del elemento secreto de la tabla periódica. Entonces, miren que cada pista va dejando como una parte de un todo, ¿cierto? Cada pista. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen el final es, acá determinaron, si llegaste hasta aquí, la clave podrás encontrar. Suma todo y dime cuánto le falta para igualar el número de la oficina del personal. En este caso, solo tus datos y Ursúa te pueden ayudar. Entonces, acá me imagino que todo tendrá que ver con el aspecto más organizacional. Entonces, acá dice, en el busto de Simón Bolívar se puede apreciar una lámina informativa del edificio que se encuentra este edificio, bueno, como se aprecia en la foto. Entonces, la idea es que, pues obviamente el final te genere como ese resultado, ¿cierto? De un todo. En el caso del ejemplo que yo les decía, era como una fiesta de integración. Y allí obviamente pues empezaron a identificar todos los puntos que se ganó cada uno de los equipos, sino que pues imagínense el ministerio, es que no me acuerdo qué ministerio era, no sé si de turismo o algo así, no me acuerdo. Y pues eran muchísimas personas, impresionante. Pues obviamente eso en lo tangible, mirar punto a punto, no. Y obviamente la recreación no es que busque, pues obviamente el récord, la competencia, ¿cierto? El ganador, el perdedor, sino que se involucren en unos estados obviamente de bienestar y de placer, ¿no? Por decirlo así, de diversión. Entonces, pues todo culmina con una fiesta de integración, ¿sí? Obviamente todo el componente de baile que activa a las personas, sino que también como la premiación, ¿no? Obviamente todos se fueron con las manos llenas, ¿no? Bien, entonces aquí les traje como varios ejemplos. Espérenme un segundo. Les voy a compartir. Bueno, veamos este primero. Entonces acá hay unos pasos que se deben tener en cuenta para una carrera de observación. ¿Sí? Entonces acá dice, ellos crearon como un protocolo protocolo o reglas, sí, para la carrera de observación. Entonces, ¿cuál es la descripción? Aquí no lo llaman como el evento recreativo, sino es un concurso. Entonces, la carrera de observación es un juego competitivo de pistas que permite la participación masiva para el cumplimiento de tareas en pequeños grupos.
Con este se pone a prueba la capacidad de observación, el trabajo cooperativo y la agilidad mental. ¿Sí ven? Todo el componente físico, psicológico y social. Es completo el ejercicio. Entonces, el objetivo, para ellos el objetivo es propiciar el goce, la integración, el conocimiento y creatividad mediante la observación y el hallazgo de lugares y objetos en general. Hay modalidades, se realiza a pie, ¿cierto? Usando la resistencia física, los conocimientos literarios, ¿sí? Y obviamente pues la Universidad Cooperativa de Colombia. ¿Cuáles son las características del concurso? Se define el número de participantes y las características de los mismos. Dame un segundito. Bueno, se consiguen los materiales básicos como fotocopias de formatos de preguntas y respuestas. Ellos acá van llenando un cuestionario, ¿sí? A medida que va pasando, pues obviamente, la carrera de observación. Entonces, el cuestionario contiene preguntas que hacen mención a esos lugares, cosas o personas para que el grupo se desplace hasta ellos, ¿cierto? Entonces trae como ya el global de las pistas que posiblemente se van a enfrentar. Entonces, el grado de dificultad depende de esas capacidades intelectuales del grupo y de su familiarización con el espacio que ellos seleccionaron. Entonces, acá dice que el número de preguntas o tareas depende del tiempo total y el recorrido promedio es de 2 horas. Es un evento, pues, si se dieron cuenta, pues extenso. Hay una premiación, ¿sí? Obviamente para aquellos que cuenten con el número de respuestas correctas, ¿cierto? Y que hayan cumplido con las tareas asignadas. Los participantes deben estar mínimo conformados por 8 integrantes, ¿sí? Y miren que tienen una cuota ya de criterios, ¿no? Inclusivos. Mínimo 2 mujeres o 2 hombres por cada grupo. ¿Listo? Bueno, acá son aspectos más como de las características del evento. Miren, tienen unas prohibiciones y sanciones, ¿cierto? Miren que pues esto va para todo, ¿no? No solo para los eventos como las carreras de observación, sino para los eventos en general. El maltrato verbal o físico, cualquier persona, integrante o no de la competencia, ¿sí? Uso de términos groseros. Sabemos que a veces esos niveles de competitividad sacan como nuestros lados más oscuros e intimidantes, ¿no? Con respecto, obviamente, a estas situaciones competitivas. Bueno, actitud violenta o similar, ¿cierto? Y pues acá ya tienen ellos un sistema de puntuación y desempate, ¿sí? Y ya, vamos que era un ejemplo también para que ustedes conocieran pues cómo se debe gestionar este tipo de eventos. Otro ejemplo, bueno, esperen a ver cuál es este porque es que no me recuerdo. Sin embargo, voy a compartírselos acá porque no puedo hacerlo por aquí, por la pantalla. Voy a mirar cuál es este. Les envié uno en el chat. Esperen un segundito a ver cuánto dura. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas. Quiero que vean este de la profe. Son 10 minuticos. ¿Listo? Son las 2:05. A las 2:15, entonces ya nos reunimos de nuevo a ver cómo les fue con este primer video.
¿Listo? ¿Cómo les fue? Bien, profe. Es interesante. Sí, profe, pues ¿Cómo le fue a la profe? me pareció más que todo interesante el final, cuando todo eso pues condujo a hacer como un mapa mental acerca de todo lo que habían visto. Claro, Me el pareció producto es distinto, ¿no? El interesante. final es distinto, el Sí, cierre es distinto. yo pensé que iba a ser alguna otra cosa. Sí, obviamente pues es una carrera de observación aplicada pues a un entorno que nosotros pues ahorita no dimensionamos. ¿Mm? Señor Orlando, dime. Me parece que el entorno pues tiene mucho que ver, pero la forma como lo maneja el docente es lo que da como ese clic para que la gente pues se mantenga activa, ¿no? Sí, claro. Además que es como ciencias naturales, ¿cierto? Como química. Bueno, mm, y no es fácil también abordar, pues obviamente a aquellos que no son afines, obviamente, a este tipo de asignaturas. Sin embargo, que miren que, pues obviamente, el generar competitividad, el que te muevas de un lugar donde siempre estás sentado, eh, manejas unos estados de motivación, ¿cierto? Lo chévere, digamos, que de la dinámica es que ella tomó muchos de los aspectos individuales y los mezcló con aspectos ya más de grupo, ¿cierto? De trabajo en grupo. Eh, no sé cómo habrán manejado la logística, pues yo vi que como que tiene cámaras en varios lugares. Sin embargo, pues eso es un poquito de lo que se debe trabajar como control, ¿sí? Porque muchos pudieron haber hecho trampa, ¿no? Uno sabe que uno le ayuda a veces a los compañeros y entonces pues obviamente recogiendo pistas pues también eh, se comparten, ¿no? Bueno, ahora quiero que vean este último, es más cortico, eh, para hacer como el cierre de esta, de esta parte que como ilustrativa. ¿Listo? Este creo que dura como 2 minutos, si no estoy mal, 2, 3 minuticos.
Profe, si me escuchan ahí, qué pena con ustedes, se me cayó la conexión. Estamos viendo este otro video, espérame, ya te comparto. Ese dura 2, 3 minuticos y ya. ¿Listo? ¿Qué lograron ver entonces de este segundo video? Eso es como lo que hablábamos la clase antes del parcial, es como de, ¿cómo se diría eso? Como exploradores, algo así, algo así de... Parecido. Parecen los Sí. Scout, profe. Parecido. Pero digamos, a mí me parece muy interesante fue la temática que abordan de que todos tienen que ir pegaditos de la mano. O sea, es como una manera muy distinta de trabajarlo y ya abarca demasiado en grupo. Entonces me Claro. pareció muy Entonces, interesante. miren que acá es un tanto diferente, ¿no? La modalidad de desplazamiento, ¿sí? Para llegar, digamos que de una estación a otra. ¿Mm? Dos, tú involucras más unos estados físicos, ¿cierto? Unas habilidades y unas capacidades pues más físicas, que obviamente la que vimos obviamente en el entorno escolar. Mm, lo que pasa es que sí, tienen como distintivos parecidos a los de los Boy Scouts, ¿no? Las pañoletas y eso. Sin embargo, son distintivos para identificar los equipos de trabajo. Esta carrera de observación, si ustedes se dieron cuenta, cada estación tenía un reto y el reto no está dado por algo más cognitivo, más de resolución de problemas, sino que tiene que ver con resolver algo pues más de lo motor, ¿cierto? Específicamente. Entonces, en equipo tienen que pasar por esta línea, ¿cierto? De equilibrio o en equipo deben generar este objetivo,
¿cierto? Específicamente, o este reto. Sin embargo, cada estación pues va entregando una pista, ¿cierto? O algo de, independientemente de un todo, ¿no? Creo yo que la última estación es un rompecabezas, entonces posiblemente cada estación anterior, pues se le entrega una ficha de ese rompecabezas. Entonces, las modalidades distintas, los objetivos distintos, obviamente digamos que el contexto y el ambiente también está dado para que se creen como sí, los contextos específicamente de la aplicación de este tipo de actividades. Sin embargo, pues está dado para que uno como cerebro, ¿cierto? Ay, perdón, como integrador de este tipo de mecanismos y estrategias, pues fácilmente logre identificar y generar ese diagnóstico de qué, ¿cierto? De qué imagen, de qué ambientación puedes utilizar, ¿cierto? Y que obviamente depende muchísimo del nivel o de la población que estés manejando. Digamos, para el programa de cultura física y deporte, pues en esencia, ¿cierto? Tendría que traer consigo una serie de retos e involucrar aspectos más como de los deportes, ¿no? Predeportivos. Incluso haciendo un tanto de alusión al nivel cognitivo, pues algo o algunos aspectos desde la psicología del deporte. Son como casos hipotéticos que podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces la idea es esa, que hayan podido conocer este tipo de eventos, buscando, digamos, que ejemplos y eso no es tan fácil encontrar ejemplos específicos, ¿no? Para el ámbito también del cultor físico. Obviamente, pues esto hay que crearlo a través de nuestra imaginación, de nuestras herramientas cognitivas, experienciales, pero bueno, esa es la idea del día de hoy, socializarles este aspecto. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Qué tan interesante? ¿Qué tan suma o, no, o resta esta temática? Ya estoy acá cerrando esta. Pues la verdad, profe, es bastante interesante, digamos, como para el tema de trabajar, digamos, con un grupo grande o algo así. Es como interesante y pues así los niños se van a mantener como activos y muy pendientes de la actividad, ¿sí? Entonces me pareció interesante, profe, la verdad. Muy buena práctica. Claro, claro. Otro tipo de evento más a nivel recreativo, ¿no? Que no nos imaginábamos. Listo, Michael, ¿qué querías decir? No, profe, pues a mí me pareció más que todo como una muy buena herramienta nueva, algo que se adquiere pues conociendo como tal. Siento que esa práctica serviría mucho para enseñar o para, claramente su nombre lo indica, en la parte de la recreación, recrear, entretener a un grupo de personas, ya sea académicamente, en la parte del entrenamiento o alguna otra cosa. Siento que serviría como una muy buena herramienta para esto. Sí, señor. Cuando los pongan a organizar eventos desde la administración deportiva. Un poquito más serio, ¿no? El tema. Pero bueno, ya porque ya estamos terminando la lectiva de recreación, ¿no? O si no, también tendrían el reto más adelante. Pero bueno, la idea es que tampoco nos quedemos con las ganas de haber hecho un posible evento recreativo, ¿no? Pero bueno, bien, bien, Michael. Señor Orlando. Profe, yo creo que pues es una herramienta
muy interesante porque pues le permite al docente, en nuestro caso, explorar más dentro de su tema de creatividad, ¿no? Y pues tiene muchos elementos, no solamente pedagógicos, sino también que pueden ayudarnos a nosotros como cultores físicos a aplicar los conocimientos en términos de actividad física también, ¿no? Sí, digamos que a veces nos quedamos como corticos cuando necesitamos trabajar, digamos, no sé, cohesión de equipos o trabajo en equipo o este tipo de pronto de trabajos en globalidad, ¿no? O de grupos. Y nos quedamos con las mismas actividades, ¿sí? No sabemos cómo, bueno, qué tipo de pronto de estrategias. Lo que yo les decía, el coaching está basado también en mucho de lo recreativo. Entonces, cuando yo trabajo este tipo de pronto de situaciones en las cuales tengo una globalidad o tengo un conjunto de personas, me quedo con las mismas actividades, ¿no? Y miren que esto alimenta un tanto más, ¿no? Porque yo puedo tener como unos niveles de observación bastante amplios con respecto a la población que está participando en estas carreras de observación. Entonces, obviamente es de estos subgrupos, tú identificas, ¿no? Fácilmente quiénes son líderes, quiénes arrastran los equipos, ¿no? Quienes de pronto son aspectos un tanto más negativos. Y obviamente quienes tienen arraigado pues el aspecto competitivo, el reto, ¿sí? Quienes lo toman más como de forma pedagógica, o sea, tú vas a dimensionar inmensamente ese mar de conductas, ¿cierto? Del ser humano. En un contexto que es bastante interesante, ¿no? Ya quisiéramos de pronto hacer parte de este tipo de eventos, pero bueno. Lo que tú dices es cierto, entonces, ¿qué habilidades y obviamente qué competencias debo trabajar, ¿no? En el cultor físico. ¿Mm? Esta es una más, sin embargo, pues no sé, pareciera como que se les olvidara. Ah, mentiras. Mm, pero bueno, la idea era como que conocieran este otro aspecto de la recreación. Hay otra serie de eventos, de pronto si los alcanzamos a ver, bueno, se los comparto. Eh, ¿Qué más tenía pendiente yo decirles? Ah, bueno, no sé si Gabriela alcanzó a estar un poquito de la sesión y conoció pues la temática del día de hoy. ¿Cómo sigues, Gabriel? Mejor, profe. Sí, sí estaba, o sea, pues, no sé, habías mandado un correo que era antes la clase o algo así. O sea, pues yo me conecté a las dos, no Dime. sé si era, pues, No, si estuve, no no sé envié, si no, mandaste un no correo. envié ningún correo. Ah, O sea, la clase hiciera a las dos, normal. a la una. ¿A la una? Siempre Sí. es a la una. Lo que pasa es que sí, empecé tarde, sí, Sí, entonces estoy estaba perdón. esperando y No, pues yo veo la repetición, o sea, sí estuve sí, pero en siempre los videos y una parte, entonces sí, yo veo al principio de la clase, profe, la listo. grabación. Bueno, vale. Pero sí, no, los viernes es a la una, de 1 a 3. Bueno, sí quería saber cómo eso. Bueno, con relación al trabajo que estamos realizando de investigación, la idea es que en este tercer corte ya logremos ir cerrando. Entonces, ¿qué paso nos falta? Conocer qué metodología utilizaron para poder llegar a esos 5 artículos, si manejaron 5 o 6 artículos, cuáles fueron los criterios de inclusión que tuvieron en cuenta en esos artículos, si quieren presentar un flujograma, ¿no? De 5,000 resultados que me salieron, hice un filtro por las palabras claves, algo tan específico, y llegué pues a estos 5. ¿Listo? La idea es que eso lo cuenten en 1 o un párrafo y medio, no más.
¿Mm? Y ese va a ser el avance de esta semana. ¿Listo? Algo pues no tan complejo, pero que sí es importante porque nos va a indicar cuál fue la metodología o el método que ustedes utilizaron para poder revisar o llegar a esos 5 artículos. ¿Listo? Eso nada más, ¿vale? Profe, a Señora. metodología, perdón, a metodología te refieres como a qué, cómo buscamos por lo menos. Al paso a paso que tuviste en cuenta para llegar a esos 5 artículos. No es, la naturaleza de nuestro trabajo es un artículo de revisión, ¿cierto? Tú tuviste en cuenta unos criterios de inclusión para poder tener o llegar a esos 5 artículos. Es decir, tú buscaste por internet unas palabras claves, ¿cierto? Pero eso te arrojaron, no sé, 10,000 resultados. Pero pues obviamente tú no revisaste los 10,000 artículos, ¿no? Sino que tuviste que llegar a unos artículos pues más en una proporción pues mínima. Y tú dijiste, no, voy a escoger los primeros 5 que hayan resultado de obviamente unas palabras claves que buscaste. Eso 1. 2. Tuviste que haber revisado algunas bases de datos, entonces tú escribes en esa metodología, se revisaron tales y tales bases de datos de los cuales se encontró este y este artículo. Entonces, esa es la metodología, contar qué tuvieron en cuenta, sí, redactar qué tuvieron en cuenta para poder llegar a esos 5 artículos. ¿Sí? No es tan complejo, en un párrafo y medio pueden hacerlo. Hay personas que utilizan flujogramas, ¿sí? Entonces, la temática del artículo, luego escribieron las bases de datos en las que se hicieron las búsquedas, luego escribieron los criterios de inclusión, es decir, que tuvieron en cuenta tales y tales palabras claves, y de 10 artículos que posiblemente les iban a servir, ustedes desecharon 6 porque no tenían nada que ver con su población o con el juego o con la recreación y se quedaron con tales y con 5 artículos y ya. Eso es lo que tienen que contar en la metodología, nada más. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno. Esta semana también les voy a compartir el cronograma, así como le hice el segundo corte, para que pudieran como tener la globalidad del trabajo, del documento en general. ¿Listo? Ya nos quedan 3 clasecitas. Nos quedan los siguientes 3 viernes. El 5, el 12 y el 19, y ya el 26 nos encontramos para la socialización y la socialización de su investigación y el parcial, ¿vale? Para que también ahí ya se vayan midiendo en tiempo. ¿Listo? Señor. Profe, yo tenía una pregunta con relación precisamente al tema de los artículos. Digamos que con el tiempo que yo trabajé con los artículos, escogí esos artículos por ciertos criterios, pero si seguí investigando y quiero hacer cambio de alguno de los artículos, ¿lo puedo hacer? Sí, no hay problema. Puedes tener en cuenta eso en la metodología, ¿no? Que tú cambiaste un artículo porque no cumple con esos criterios de inclusión y que lo cambiaste por uno que sí realmente cumple con esas palabras claves o con el contenido o con la investigación. Sí, no hay problema. Listo, profe. Bien. Listo, ¿no tiene más dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo claro, súper claro? Sí, profe, por el momento sí. Sí, profe. Ah, bueno, listo.
Listo, bien. Entonces, bueno, ya quedando claro estos aspectos, la temática de hoy, como les había dicho, era un tanto más cortica. Nos veríamos entonces dentro de 8 días. ¿Listo? Este fin de semana ya es puente. Sí, profe, trabajar. Bueno, eso está bien, eso está bien. Mucho descanso, mucho descanso. Mentiras. Listo, chicos, entonces juiciosos. Eso, mamita. Eso. Vale, profe, muchas gracias. Que tengas un muy buen día. Hasta luego. Gracias, feliz tarde. Vale, profe, muchísimas gracias, hasta luego. Chao, juiciosos. Dale, profe, qué pena contigo. No, no sé qué me pasó y de verdad creí que eran las 2. Discúlpame. Tranquilo, no te preocupes, nos vemos dentro de 8 Veo la días. grabación, profe. Y Listo. gracias, profe, no sé. Gracias, profe. Que sí. Listo, vale.